En el corazón de un pequeño pueblo rural, se alzaba una modesta casa al borde de una calle tranquila. Era el hogar de Isen y Eric, hermanos gemelos idénticos, inseparables desde su nacimiento. Para el mundo exterior, eran los hermanos perfectos, idénticos, no solo en apariencia, sino también en sus gestos, aficiones e incluso personalidades. Siempre estaban juntos, siempre en sintonía. Sus amigos bromeaban diciendo que no necesitaban palabras para comunicarse. Una simple mirada les bastaba. Su familia siempre se había enorgullecido de mantener un aire de respetabilidad. Su padre, un hombre severo pero cariñoso, trabajó incansablemente para asegurar el lugar de la familia en su comunidad unida, mientras que su madre defendía un hogar tradicional, criando a los niños hasta convertirlos en los hombres que ella esperaba que se convirtieran. Los gemelos, ahora de 21 años, eran vistos como el futuro de la familia, la esperanza para el legado de sus padres, con la universidad en el horizonte y perspectivas profesionales prometedoras. Todo parecía perfecto, pero tras las puertas cerradas, la perfección era solo una fachada. Bajo la apariencia de normalidad, un oscuro secreto comenzaba a desentrañar. Isen y Eric siempre habían sido muy unidos, pero durante el último año, su vínculo se había convertido en algo que ninguno de los dos podía explicar. Al principio, era solo una extensión de su profunda conexión fraternal, un abrazo que se prolongó demasiado, una mirada sostenida un instante más de lo necesario. Nunca hablaron de ello, pero ambos lo sintieron, la línea invisible que estaban cruzando, la tensión tácita que latía entre ellos. Fue durante una noche tranquila en su habitación compartida que todo cambió. Habían pasado la noche viendo películas antiguas, como solían hacer, uno junto al otro en la cama. Las bromas habituales entre ellos habían dado paso a un silencio denso lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a expresar. Isen la había sentido durante mucho tiempo, esa atracción hacia Eric que iba más allá de lo que deberían sentir los hermanos. Se dijo a sí mismo que era solo su cercanía, que no era lo que parecía, pero esta noche era diferente. Mientras la película se proyectaba en la pantalla, la mano de Eric rozó la suya, y en lugar de apartarse, Isen se quedó paralizado. El aire entre ellos pareció cambiar. Eric, siempre el más seguro, no movió la mano, la dejó allí, sus dedos apenas rozando los de Isen, un roce leve, casi imperceptible, pero que los sacudió a ambos. El corazón de Isen latía con fuerza, su mente daba vueltas con confusión y culpa, pero no podía moverse. Fue Eric quien rompió el silencio. Tú también lo sientes, ¿verdad? La voz de Eric era apenas un susurro, llena de una certeza que aterrorizó a Isen. No se atrevió a responder, no lo necesitaba. La forma en que se le entrecortaba la respiración, la forma en que su cuerpo permanecía paralizado en el sitio, su silencio fue respuesta suficiente. Eric giró la cabeza, sus ojos azules, idénticos a los de Isen, se clavaron en el rostro de su hermano. No había vergüenza en su mirada, ni vacilación, solo la comprensión de que este momento había sido inevitable. Lentamente, con cautela, Eric se acercó. La mente de Isen le gritaba que se moviera, que detuviera aquello antes de que fuera demasiado lejos, pero su cuerpo lo traicionó. Permaneció inmóvil mientras el rostro de Eric se acercaba. Sus respiraciones se mezclaban en el pequeño espacio que los separaba. Y entonces, sin más, cruzaron la línea que habían estado rondando en silencio durante tanto tiempo. Eric lo besó. Al principio fue suave, vacilante, como si estuviera probando los límites de lo posible. Pero luego se profundizó, y Isen se encontró devolviéndole el beso. Por un breve instante, toda la culpa y la confusión se desvanecieron, reemplazadas por una sensación que nunca había esperado, algo que se sentía tan bien, pero que a la vez era tan malo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. El peso de lo que acababa de suceder se instalaba en el aire entre ellos. Esto no es, no podemos, balbuceó Isen con voz temblorosa. Pero incluso al pronunciar esas palabras, supo que ya era demasiado tarde. Habían cruzado una línea que jamás podrían desviar. Eric, sin embargo, no se inmutó. Sonrió suavemente, con una extraña mezcla de afecto y desafío en los ojos. ¿Por qué no? Nadie tiene por qué enterarse. Somos solo nosotros, Isen. Siempre seremos solo nosotros, pero Isen no podía quitarse de encima el temor que se había instalado en sus entrañas. En el fondo, sabía que su secreto no permanecería oculto para siempre. El mundo perfecto que habían construido estaba a punto de derrumbarse.
Los días posteriores a esa noche fueron un borrón para Isen. Todo en su vida había cambiado. Aunque exteriormente nada parecía diferente, él y Eric seguían viviendo en la misma casa, seguían interpretando los mismos papeles de hijos perfectos y educados delante de sus padres. Pero algo había cambiado entre ellos, una tensión silenciosa que persistía en cada mirada, en cada palabra que intercambiaban cuando estaban solos. Isen no podía dejar de pensar en ello, el beso, la cercanía, como le dio un vuelco el corazón al encontrarse sus labios. Lo atormentaba de una forma que no podía comprender, llenándolo de añoranza y profunda culpa. Eric, en cambio, parecía impasible, de hecho, estaba más seguro que nunca, rozándose constantemente con Isen, buscando excusas para tocarlo, para estar cerca. Y cada vez que Eric lo tocaba, Isen sentía esa misma atracción, ese mismo deseo prohibido que le rozaba la conciencia. Isen intentó distanciarse, pasaba más tiempo fuera de casa, evitando los momentos en que él y Eric pudieran estar solos. Se decía a sí mismo que estaba mal, que lo que hacían era retorcido. Pero Eric no lo dejaba ir, era implacable, siempre ahí, siempre desafiando los límites. Una tarde, sus padres fueron al pueblo a hacer recados, dejando a los niños solos en casa. Isen se encerró en su habitación, intentando concentrarse en las tareas escolares, pero su mente volvía una y otra vez a Eric, al roce de su mano, a la sensación de sus labios. Odiaba no poder sacárselo de la cabeza, odiaba que lo consumiera. De repente, la puerta de su habitación se abrió y allí estaba Eric, apoyado con naturalidad contra el marco. Sus ojos tenían ese mismo brillo de confianza, el que siempre hacía que Isen se sintiera impotente ante la determinación de su gemelo. «No puedes esconderte de mí para siempre», dijo Eric con una sonrisa, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. Isen se tensó, con la vista fija en el libro de texto que tenía delante, negándose a levantar la vista. «No me estoy escondiendo», murmuró, aunque ni siquiera él lo creía. Eric cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama, más cerca de lo que Isen se sentía cómodo. «Actúas como si esto fuera algo de lo que avergonzarse», dijo en voz baja, rozando el hombro de Isen con la mano. «Pero no lo es. Solo somos nosotros, Isen. Siempre hemos sido solo nosotros». Isen sentía el calor subirle al pecho, la familiar oleada de confusión y deseo que parecía surgir con cada caricia de Eric. «No podemos seguir así», dijo en voz baja, girándose finalmente para mirarlo a los ojos. «Está mal. Somos hermanos». La expresión de Eric se ensombreció un poco y su sonrisa se desvaneció. «Somos gemelos, Isen. Nadie nos entiende como nosotros. Esto, lo que tenemos, es diferente. Es especial». Isen negó con la cabeza, se levantó bruscamente y empezó a pasearse por la habitación. «No. No es especial, Eric. Es un desastre. La gente nunca lo entendería. No podemos fingir que esto es normal». Los ojos de Eric lo siguieron sin pestañear. «¿A quién le importa lo que piense la gente? No nos conocen, no como nosotros nos conocemos. No los necesitamos». A Isen le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. «No se trata solo de ellos, se trata de nosotros. No sé qué es esto. Nunca me había sentido así y me da un miedo terrible». Eric se puso de pie, acortando la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos. «¿Tienes miedo?», dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar el brazo de Isen. «Pero yo no, y sé que tú también lo sientes, Isen. Esto entre nosotros es real». Por un momento, Isen se permitió creerlo, se permitió imaginar que tal vez Eric tenía razón, que tal vez podrían mantenerlo oculto, que nadie tendría que enterarse jamás. Pero en el fondo, sabía la verdad, no podían ocultarse para siempre. Cuanto más se dejaban llevar por estos sentimientos, más cerca estaban de que todo se desmoronara. En ese momento, el sonido del coche de sus padres entrando en la entrada rompió la tensión. Isen se apartó bruscamente de Eric, con el corazón acelerado, como si su secreto casi hubiera salido a la luz. Eric, sin embargo, no se inmutó, simplemente sonrió, una lenta sonrisa de complicidad, como si la emoción del riesgo solo lo hiciera desearlo aún más. «Hablamos luego», susurró Eric, rozando a Isen mientras se dirigía a la puerta. Al cerrarse la puerta con un clic tras él, Isen se desplomó en la cama, con la mente dándole vueltas. Tenía que parar esto.
Tenía que encontrar la manera de terminar con lo que estuviera pasando entre ellos antes de que lo destruyera todo. Pero no estaba seguro de si era lo suficientemente fuerte como para irse. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre Ethan y Eric no hizo más que crecer. Cada vez que estaban en la misma habitación, era como si una fuerza invisible los uniera, una fuerza a la que ninguno de los dos podía resistirse por mucho tiempo. Ethan intentaba centrarse en otras cosas, la escuela, los amigos, cualquier cosa para distraerse de Eric, pero nada funcionaba. Sus pensamientos siempre volvían a su hermano, a los momentos robados que compartían cuando nadie los veía. La tensión empezó a notarse. Sus padres, antes ajenos a la creciente división entre los gemelos, empezaron a notar el cambio. En las cenas familiares, Ethan se mostraba distante, apenas hablaba, con la mirada siempre baja. Eric, en cambio, era más descarado, mirándolo furtivamente, con caricias demasiado largas. Era sutil, pero para Ethan, cada movimiento era como una bomba de relojería a punto de explotar. Una noche, mientras la familia cenaba, su madre, siempre perspicaz, por fin habló. Ethan, ¿está todo bien? Has estado muy callado últimamente. Su voz era suave, pero había preocupación en sus ojos. Ethan levantó la vista, sobresaltado. No se había dado cuenta de lo obvio que se había vuelto su silencio. Buscó una excusa rápidamente, pero antes de que pudiera hablar, Eric intervino. Solo está estresado, mamá. Ha estado muy ocupado en la escuela últimamente. La voz de Eric era suave, demasiado suave, y Ethan podía sentir su mirada ardiente desde el otro lado de la mesa. Su madre sonrió suavemente, asintiendo. Bueno, no te esfuerces demasiado, cariño. Estamos aquí para ti. Ethan forzó una sonrisa, pero la culpa le revolvía el estómago. Sentía la mirada de Eric fija en él, la tensión tácita entre ellos aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que si no decía algo pronto, el peso de su secreto lo aplastaría. Esa noche, después de que sus padres se acostaran, Ethan se sentó solo en su habitación, mirando al techo, con la mente acelerada. No podía seguir viviendo así. Cada día era una batalla entre lo que quería y lo que sabía que estaba mal. Amaba a Eric más de lo que podía admitir, pero esto no era amor, era algo más oscuro, algo que podría destruirlos a ambos. La puerta se abrió con un crujido y, sin siquiera mirar, Ethan supo quién era. Eric entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio con una intensidad que aceleró el corazón de Ethan. Tenemos que hablar, dijo Ethan en voz baja, apenas un susurro. Eric se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero no demasiado. Inclinó la cabeza, esperando, aún irradiando confianza, aunque Ethan pudo ver un destello de algo más en los ojos de su hermano, algo más oscuro, más desesperado. No podemos seguir con esto, continuó Ethan con voz temblorosa. No está bien. Tenemos que parar. La expresión de Eric se endureció y, por un momento, no habló. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja, casi peligrosa. No lo dices en serio, sí. Ethan tragó saliva con dificultad, intentando calmar su mano temblorosa. Está mal, Eric. Somos hermanos. Esto entre nosotros, va a destruirlo todo. Eric se levantó bruscamente, con los puños apretados. ¿Destruir qué, Ethan? ¿A nuestra familia? ¿Crees que a mamá y papá les importaría si lo supieran? No nos entienden. Nadie lo hace. Ethan sintió un nudo en la garganta. Ese es el punto. No lo entienden y nunca lo entenderán. Y si lo descubren, lo arruinarán todo. Eric se acercó un paso más, con los ojos encendidos. No me importan, Ethan. No me importa lo que piensen los demás. Me importas tú. Eres la única persona que me importa. Por un breve instante, Ethan sintió de nuevo la atracción, la tentación de ceder, de soltar la culpa y simplemente estar con Eric. Pero en el fondo, sabía que no podía. Esto no era amor, era obsesión, y si la dejaba ir más allá, los destruiría a ambos. Ya no puedo más, susurró Ethan. Su voz era apenas audible. Lo siento, pero esto tiene que acabar. Eric lo miró fijamente, con el rostro desfigurado por la incredulidad. Por primera vez, Ethan vio las grietas en la confianza de su hermano, el miedo que acechaba bajo la superficie. Eric abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras.
En cambio, se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo. Isen se desplomó en la cama, temblando por el peso de lo que acababa de hacer. Había terminado, pero el miedo que le roía el pecho le decía que no había terminado, ni mucho menos. Los días posteriores a la decisión de Isen fueron más fríos y tranquilos. Eric apenas le hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran agudas, cargadas de una ira que latía a fuego lento. La tensión entre ellos era insoportable y se intensificaba con cada momento que pasaban en la misma habitación. Era como si el vínculo invisible que una vez los unió se hubiera roto, dejando solo resentimiento. Sus padres, ajenos a la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, atribuyeron la distancia a una típica pelea entre hermanos. Nunca indagaron demasiado, jamás imaginaron que algo mucho más oscuro se estaba gestando entre sus hijos. Pero Isen sentía la tensión agobiándolo. Cada mirada de Eric era como un cuchillo que se clavaba más profundamente en su determinación. Isen intentó seguir adelante. Se dedicó por completo a sus estudios, pasó más tiempo fuera de casa con amigos y evitó a toda costa estar a solas con Eric. Pero por mucho que intentara fingir que todo estaba normal, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Era un sábado por la tarde cuando finalmente llegó el momento decisivo. Sus padres habían ido a visitar a la familia el fin de semana, dejando a los niños solos en casa. Isen pensó que sería fácil evitar a Eric, pero a medida que pasaban las horas, una sensación de inquietud lo invadió. Había una pesadez en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Estaba en la cocina, preparándose un sándwich, cuando Eric apareció en la puerta. Isen no levantó la vista, no quería reconocer la tensión que había invadido la habitación en cuanto Eric entró. Pero podía sentir la mirada de su hermano sobre él, ardiendo con la misma intensidad que siempre lo había puesto nervioso. ¿De verdad vas a seguir con esto? La voz de Eric cortó el silencio, aguda y amarga. Isen suspiró, con la vista fija en el mostrador. No quiero pelear, Eric. Eric se acercó, su presencia amenazante. No estamos peleando, eres tú quien huye. Isen finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada de Eric. El rostro de su gemelo era severo, pero también había algo más allí, algo que asustó a Isen. Desesperación. No voy a huir, dijo Isen en voz baja. Intento hacer lo correcto. Eric se burló, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Crees que esto está bien? ¿Fingir que no pasó nada? Fingir que no. Su voz se fue apagando, con la mandíbula apretada. No puedes borrarlo así como así, Isen. No intento borrarlo, dijo Isen con voz firme, aunque le temblaban las manos. Pero tenemos que parar esto. Sea lo que sea que haya entre nosotros, está mal. Lo sabes muy bien. La expresión de Eric se ensombreció. No, Isen. No lo sé. Tú eres el que tiene miedo, el que está avergonzado. Pero yo. No me da miedo lo nuestro. Nunca lo he tenido. Isen se dio la vuelta, incapaz de afrontar la cruda emoción en la voz de Eric. No quiero hacerte daño, Eric, pero esto tiene que acabar. No puedo seguir viviendo así. Hubo un silencio largo y tenso. Isen sentía el peso de la mirada de Eric en su espalda, la ira y el dolor que emanaban de él en oleadas, y entonces, de repente, la voz de Eric se volvió grave y amenazante. ¿Crees que puedes terminarlo como si nada después de todo lo que hemos pasado? Isen sintió un escalofrío, pero no se giró. No es nada, susurró. Pero tiene que parar por los dos. Por un instante, no se oyó nada, solo el peso de sus emociones no expresadas llenando la habitación. Y entonces, sin previo aviso, la mano de Eric se disparó, agarró a Isen por el hombro y lo giró. La brusquedad del movimiento sobresaltó a Isen, y antes de que pudiera reaccionar, Eric lo empujó contra la encimera, agarrándolo con fuerza e implacablemente. No puedes decidir eso. Siseó Eric, con la cara a centímetros de la de Isen. No puedes escaparte de esto sin más. De mí, el corazón de Isen latía con fuerza en su pecho, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Eric, dijo con voz temblorosa. Este no eres tú. Pero Eric no se detuvo. Su agarre solo se afianzó, con la mirada desorbitada, con una mezcla de ira y desesperación. No dejaré que me dejes, Isen, susurró con voz oscura y peligrosa.
No te perderé, Isen intentó apartarlo, pero Eric era más fuerte y lo agarraba con firmeza. No me vas a perder, dijo Isen con voz temblorosa. Pero esto tiene que parar. Por un breve momento, algo brilló en los ojos de Eric, dolor, tal vez, o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la misma intensidad fría que se había estado acumulando durante semanas. No voy a parar, gruñó Eric en voz baja y amenazante. Eres mío, Isen. Nos pertenecemos el uno al otro. A Isen se le encogió el pecho de miedo. Nunca había visto a Eric así, nunca había sentido esa cruda violencia latente bajo la superficie. Intentó razonar con él, encontrar al hermano con el que había crecido, pero el Eric que tenía frente a él ya no era el mismo. Con un último arrebato de fuerza, Isen apartó a Eric de un empujón, liberándose de su agarre. Eric se tambaleó hacia atrás, su expresión pasando de la ira a la sorpresa. Pero el momento fue fugaz. No puedes alejarme para siempre, dijo Eric, con la voz más suave, pero aún peligrosa. Volverás. Siempre lo haces, Isen no respondió. Se dio la vuelta y salió de la cocina, con el corazón acelerado, consciente de que la situación se había descontrolado. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar lo que se había roto. Pero una cosa era segura. Esto no había terminado, ni mucho menos. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de tensión y silencio. Isen evitaba a Eric tanto como podía, pasando horas encerrado en su habitación o trasnochando con amigos, cualquier cosa con tal de no estar a solas con su hermano. Pero fuera donde fuera. No podía evitar la persistente sensación de que las cosas solo empeoraban. Cada vez que veía a Eric, sentía esa misma opresión en el pecho, ese mismo miedo de que algo terrible estuviera a punto de suceder. A Eric, en cambio, ya no parecía importarle ocultar sus emociones. No se esforzaba por mantener la distancia, rondando constantemente a Isen, observándolo con una mirada que reflejaba a partes iguales anhelo y resentimiento. Era como si Eric estuviera esperando, aguardando el momento oportuno para poder estar a solas con Isen de nuevo. El punto de quiebre llegó un miércoles por la noche. Sus padres habían salido a cenar, dejando la casa en un silencio inquietante. Isen estaba sentado en la sala, fingiendo ver la televisión, aunque su mente estaba en otra parte, absorto en pensamientos sobre cómo todo se había descontrolado tanto. El familiar crujido de las tablas del suelo lo alertó de la presencia de Eric incluso antes de verlo. Isen no levantó la vista. No quería reconocer la tensión que había llenado la habitación en el momento en que Eric entró. Pero podía sentir los ojos de su hermano sobre él, sentía el peso de todo lo no dicho presionándolo como una manta sofocante. No puedes evitarme para siempre, dijo Eric en voz baja, su voz cortando el silencio. Isen apretó con más fuerza el control remoto, pero seguía sin levantar la vista. No te estoy evitando, murmuró, aunque ambos sabían que mentía. Eric se acercó, su sombra se proyectó sobre el rostro de Isen. Sí, lo eres. ¿Y sabes por qué? Isen finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada de Eric. Los ojos de su gemelo eran oscuros, llenos de una intensidad que le provocó un escalofrío. Había algo diferente en Eric esta noche, algo más peligroso que antes. Tenemos que parar esto, dijo Isen con voz temblorosa pero firme. Nos está destrozando. La cara de Eric se torció en una mueca de desprecio. ¿Crees que me importa eso? Algo más que tú. A Isen se le revolvió el estómago de culpa y miedo. Eric, por favor. Eres mi hermano. No somos solo hermanos. Espetó Eric, con la voz llena de ira. Somos más que eso. Siempre lo hemos sido. Isen se levantó, retrocediendo un poco, intentando mantener cierta distancia. Ese es el problema. Se supone que somos familia, y lo que estamos haciendo está mal. Eric entrecerró los ojos y, por primera vez, Isen comprendió la magnitud de la obsesión de su hermano. Tienes miedo. De eso se trata, ¿verdad? Tienes miedo de lo que piense la gente, miedo de lo que digan mamá y papá. Pero yo no. Isen negó con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza. No se trata de ellos. Se trata de nosotros. No podemos seguir fingiendo que esto está bien. Eric se acercó un paso más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. No puedes decidir eso. No puedes alejarte de mí.
La habitación se sentía más pequeña ahora, el aire más denso, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Ethan respiraba entrecortadamente mientras intentaba calmar el pánico que le invadía el pecho. Eric, te lo ruego. Tenemos que parar. Pero Eric no escuchaba. Tenía la mirada perdida y las manos apretadas en puños a los costados. ¿Crees que puedes dejarme después de todo lo que hemos pasado? La espalda de Ethan golpeó la pared y se dio cuenta de golpe de que no tenía a dónde ir. Eric estaba demasiado cerca. Su cuerpo irradiaba calor e ira. No te voy a dejar, susurró Ethan con voz temblorosa. Pero esto tiene que acabar. Por un breve momento, algo brilló en los ojos de Eric, dolor, tal vez, o traición, pero desapareció en un instante, reemplazado por una mirada fría y endurecida que hizo que a Ethan se le helara la sangre. Eric se acercó más, su aliento caliente rozando el rostro de Ethan. No, susurró Eric con una voz escalofriantemente tranquila. Esto apenas empieza, sin previo aviso. La mano de Eric se disparó, agarró a Ethan por la muñeca y lo atrajo hacia sí con una fuerza que lo dejó sin aliento. Ethan forcejeó, presa del pánico, pero Eric era más fuerte, más decidido. La habitación parecía dar vueltas mientras luchaban, y la tensión que se había acumulado durante semanas finalmente se disipó, y entonces, en el fragor de la pelea, Ethan empujó a Eric con más fuerza de la que pretendía. Eric tropezó y su pie se enganchó en el borde de la mesa de centro. Y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, cayó, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa con un crujido espantoso. El tiempo pareció detenerse. Ethan se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, mientras Eric yacía inmóvil en el suelo, con la sangre acumulándose bajo su cabeza. Por un instante, Ethan no pudo moverse, no pudo respirar. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Eric. Su voz era apenas un susurro, llena de incredulidad. Pero Eric no respondió, no se movió. El pánico invadió el pecho de Ethan y se arrodilló junto a su hermano, con las manos temblorosas mientras intentaba detener la hemorragia. Eric, por favor. Despierta. Por favor, pero en el fondo, Ethan sabía que era demasiado tarde. Sus manos estaban manchadas de sangre, temblando mientras intentaba desesperadamente detener el flujo de la cabeza de Eric. Su mente corría, dando vueltas con incredulidad y horror. El pecho de Eric no se movía, no subía ni bajaba, no había señales de vida. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho, respirando entrecortadamente mientras acunaba el cuerpo inmóvil de su gemelo. No. 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 Las palabras escaparon de sus labios en un susurro, apenas audible, mientras el pánico se apoderaba de él. Apretó sus manos temblorosas contra el pecho de Eric, intentando que volviera a la vida, pero no sucedió nada. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Ethan y el latido de su corazón en sus oídos. Por un momento, consideró pedir ayuda, a sus padres, a una ambulancia, a cualquiera que pudiera arreglar lo que había hecho. Pero en el fondo, sabía que era demasiado tarde. Eric se había ido. Ethan se tambaleó hacia atrás, con las piernas débiles mientras contemplaba el cuerpo sin vida de su hermano. La realidad de lo sucedido lo golpeó con fuerza, dejándolo sin aliento. Había matado a Eric, su propio hermano, su gemelo. Todo lo que habían pasado, el vínculo prohibido, la tensión, las peleas, todo lo había conducido a este momento. Ethan no podía pensar, no podía moverse, paralizado por el horror de lo que había sucedido. En su mente, todo se repetía a cámara lenta, el forcejeo, la caída, el crujido espantoso cuando la cabeza de Eric golpeó la mesa. Parecía que habían pasado horas, aunque solo fueron minutos. Finalmente, Ethan se quedó paralizado y vacío, buscando a tientas qué hacer. Sus padres llegarían pronto, no podían verlo, no podían saberlo. Sin pensarlo, salió de la habitación, con los pies moviéndose solos. No podía afrontarlo, no podía afrontar la realidad de lo que había hecho. Cuando sus padres regresaron más tarde esa noche, la casa estaba en silencio. Las luces estaban apagadas, el aire estaba denso con un silencio inquietante. Llamaron a Ethan y Eric, sus voces resonando por los pasillos vacíos, pero no hubo respuesta. No fue hasta que su madre entró en la sala que comprendió la verdad. Dejó escapar un grito espeluznante, llevándose las manos a la cara al tropezar con el cuerpo de Eric,
que aún yacía donde había caído. Su padre entró corriendo en la habitación, con el horror reflejado en su rostro al ver la sangre, el cuerpo inmóvil de su hijo. Ethan no estaba por ningún lado. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de dolor e incredulidad. La noticia de la muerte de Eric se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, conmocionando a todos los que conocían a los gemelos como inseparables, la pareja perfecta. Pero la verdad de lo sucedido permaneció oculta, al menos por un tiempo. Ethan, consumido por la culpa y el miedo, había huido. No podía enfrentar a sus padres, no podía afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Vagaba sin rumbo, con la mente hecha un torbellino de arrepentimiento y odio hacia sí mismo. A cada segundo, repasaba el momento de la muerte de Eric, incapaz de escapar de su peso. Finalmente, la policía lo encontró escondido en un pueblo cercano. No se resistió cuando lo arrestaron, estaba demasiado destrozado, demasiado perdido para luchar. Su confesión salió con facilidad, con la voz hueca y sin vida mientras relataba los sucesos de esa noche. Les contó todo, la relación secreta, la lucha, la caída. Fue demasiado para soportarlo. Al final, Ethan fue acusado de homicidio involuntario. El tribunal reconoció el carácter accidental de la muerte de Eric, pero ninguna sentencia podría igualar el castigo que ya se había infligido. Cargaría con el peso de la muerte de su hermano por el resto de su vida, sentado en su celda, contemplando las paredes vacías. Ethan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que una parte de él había muerto junto con Eric esa noche. Siempre habían sido dos mitades de un todo, y ahora, sin Eric, estaba incompleto. El mundo había seguido adelante, pero Ethan nunca lo haría. El recuerdo de su gemelo lo atormentaría para siempre, el hermano al que había amado, el hermano al que había matado.